Buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Murcia Jiménez del programa de Ingeniería Eléctrica. Hoy les voy a explicar el movimiento forzado de la materia de oscilaciones y ondas. Como definición, un movimiento oscilatorio forzado es aquel en el que un sistema oscilante recibe una fuerza externa periódica. Esta mantiene o se impulsa su movimiento contrarrestando la pérdida de energía por rozamiento o amortiguamiento. Esta fuerza es aplicada y suministrada energía al sistema, y la oscilación resultante tiene la frecuencia de la fuerza externa, no la frecuencia natural del oscilador. Como características tenemos que el oscilador, que normalmente perdería energía y se detendría, es mantenido en movimiento por esta fuerza externa periódica. La amplitud de la oscilación depende de la relación entre la frecuencia de la fuerza aplicada y la frecuencia natural del oscilador. Cuando ambas frecuencias coinciden, se produce un fenómeno llamado resonancia, donde la amplitud de la oscilación alcanza su máximo nivel más alto. La ecuación de matemática del movimiento del oscilatorio forzado es m por d al cuadrado de x sobre dt al cuadrado más b por dx sobre dt más k por x. Esto igualada a la fuerza del exterior o externa del movimiento oscilatorio forzado por el coseno del w por t, donde m es la masa del objeto, donde el b es el coeficiente de amortiguamiento, ya sea la fuerza de fricción proporcional a la velocidad, y k es la constante elástica del resorte o sistema oscilatorio. X es el desplazamiento del objeto desde la posición de equilibrio, F sub 0 es la amplitud de la fuerza impulsora externa, W es la frecuencia angular de la fuerza impulsora externa y T es el tiempo. Las aplicaciones del movimiento forzado en la ingeniería eléctrica. Lo podemos encontrar en circuitos RLC forzados en corriente alterna, donde un circuito está formado por una resistencia, una inductancia y un capacitor. Estos ya tienen que estar formados en serie, alimentados por una fuente de voltaje alterno. Un ejemplo clásico del oscilador forzado es la fuerza electromotriz alterna, actúa como fuerza externa que mantiene las oscilaciones eléctricas. Esto compensa las pérdidas por resistencia. Este principio es fundamental en filtros, sintonizadores, osciladores en electrónica. En sistemas de telecomunicaciones, las oscilaciones forzadas se emplean en la generación y modulación de señales portadoras en radiofrecuencia para transmitir información a largas distancias. Por ejemplo, las ondas de radio y las señales en la fibra óptica, que estas dependen de oscilaciones forzadas para mantener la transmisión estable y eficiente. La resonancia en dispositivos de diagnóstico médico, como la resonancia magnética. En la imagen por resonancia magnética (IRM) se utiliza un movimiento oscilatorio forzado para hacer resonar núcleos atómicos mediante ondas de radiofrecuencia. Esto permite obtener imágenes detalladas del cuerpo humano. Resonancia. La resonancia es un fenómeno físico que ocurre cuando un sistema es sometido a una fuerza periódica cuya frecuencia coincide o está muy cercana a la frecuencia natural del sistema. En estas condiciones, la amplitud de las oscilaciones del sistema se incrementa notablemente, ya que el sistema absorbe y almacena energía de manera eficiente, generando vibraciones de gran amplitud. Tres aplicaciones donde se observa la resonancia en ingeniería eléctrica serían en los circuitos osciladores de frecuencia estable. Los circuitos resonantes, especialmente los de tipo tanque, inductor o capacitor en paralelo, se usan para mantener oscilaciones a una frecuencia constante, funcionando como fuentes de frecuencia estable en generadores de señales de corriente alterna. En los filtros selectivos de frecuencia, los circuitos resonantes se emplean para filtrar o seleccionar frecuencias específicas en una mezcla de señales, bloqueando o permitiendo el paso de ciertas frecuencias. Esto es fundamental en receptores de radio o televisión para sintonizar una estación particular entre otras muchas áreas. La resonancia se utiliza para maximizar la transferencia de energía entre estos amplificadores, eficiencia y selectividad en sistemas de radiofrecuencia y audio. Estas aplicaciones aprovechan que la frecuencia y la resonancia hacen que la impedancia del circuito cambie drásticamente, permitiendo controlar y optimizar la respuesta de las corrientes eléctricas específicas. Ejercicios de movimiento forzado. Primero, un circuito en serie RLC está compuesto por una resistencia de 10 ohmios, un inductor de 0.Henrios y un capacitor de 100 microfarads. El circuito es alimentado por una fuente de voltaje alterno de amplitud de 10 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Como preguntas tenemos que calcular la frecuencia natural del circuito. La segunda es determinar la amplitud de la corriente en el circuito cuando está conectado a la fuente. Y como tercera pregunta tenemos que se produce resonancia en este circuito y expliquemos el porqué.
Como datos tenemos la resistencia, la inductancia, la capacitancia, la fuente de voltaje alterno y la frecuencia de la fuente. Como solución al primer incógnita sería la frecuencia natural del circuito, que ya vendría siendo la frecuencia de resonancia sin resistencia. Omega sub 0 vendría siendo 1 sobre la raíz de LC, que vendría siendo la inductancia por el capacitor. Aquí obtendremos, al obtener la ecuación sería 3.16.23 radios sobre segundos. Según incluida la frecuencia angular de la fuente, por medio de la fórmula ya sería solo reemplazar los 60 Hz y obtendremos como resultado 376.99 radios sobre segundo. Y para calcular la impedancia, al final de la fórmula y reemplazando una con la otra, obtendremos que vendría siendo 15.01 ohmios. La amplitud de la corriente solo vendría siendo el voltaje inicial sobre la impedancia, que vendría siendo 0.66 amperios. El análisis de la resonancia. La resonancia ocurre cuando la frecuencia de la fuente coincide con la frecuencia natural del circuito, es decir, cuando el omega es igual al omega sub 0. Aquí obtenemos que el omega es de 376 por 0.99 radianes sobre segundo y el omega sub 0 es 316.23 radianes sobre segundo, por lo que no hay resonancia exacta, pero está cercana a lo que genera una corriente relativamente alta. Ejercicio 2. Un sistema masa-resorte eléctrico tiene una masa equivalente de 4 kilogramos y una constante de resorte de 20 newton por metro. Se aplica una fuerza externa oscilante de la forma F dependiente de T de 3 seno por el omega por T, y donde la frecuencia angular de la fuerza es 2 pi radian sobre segundo. Como pregunta tenemos que calcular la amplitud del movimiento oscilatorio forzado y explicar qué sucede con la amplitud si la frecuencia de la fuerza externa se acerca a la frecuencia natural. Aquí tenemos los datos de la masa equivalente, la constante del resorte, la fuerza externa oscilante, la frecuencia de la fuerza externa y la frecuencia natural del sistema. Como solución tenemos que la amplitud del movimiento oscilatorio forzado sin amortiguamiento se calcula despejando la amplitud y la sustituimos. Aquí vendría siendo 2.17 centímetros. Y si la frecuencia de la fuerza externa se acerca a la frecuencia natural, el denominador se hace muy pequeño y la amplitud aumenta considerablemente. Este fenómeno es conocido como resonancia, lo que puede causar vibraciones como muy grandes en el sistema. Como podemos observar, estos ejercicios ilustran cómo en la ingeniería eléctrica y en sistemas mecánicos acoplados se modela el movimiento oscilatorio forzado para analizar respuestas de señales externas.